Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que, como futuros médicos en Argentina, nos va a tocar ver sí o sí, el cáncer de mama. Pero no nos vamos a quedar en lo superficial. Vamos a meternos de lleno en la perspectiva clínica, desde los números que nos golpean acá, en nuestro país, hasta cómo se toman las decisiones que literalmente cambian la vida de las pacientes. Y para que de entrada entendamos la dimensión de lo que estamos hablando, quiero que se queden con un número, uno solo, 20. 20. ¿Qué es 20? Bueno, es la cantidad de mujeres que, en promedio, mueren cada día en Argentina por cáncer de mama. Es una locura. Y solo con ese dato ya queda clarísimo por qué tenemos que saber este tema de pe a pa. Bien, para ir en orden, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, la magnitud del problema acá en Argentina. Después, nos vamos a meter bien en la célula, a ver cómo se origina el tumor. De ahí pasamos a cómo lo clasificamos y estadificamos, que van a ver que es clave para el tratamiento. Luego, obvio, diagnóstico y detección precoz. Y por último, cerramos con los pilares del tratamiento. Bueno, arranquemos por lo primero, el panorama general. Antes de hablar de receptores y genes, tenemos que entender la escala de esto. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cáncer de mama en Argentina? Miren estos números. Son una locura. Cerca de 21.000 casos nuevos por año. Esto lo convierte lejos en el cáncer más común en las mujeres de nuestro país. Y si miramos las muertes, más de 5.700 es la principal causa de muerte por cáncer en ellas. No hay mucha vuelta que darle. Los datos son fuertísimos. Y para que esto no sea solo un número gigante y abstracto, pensemos en esto. 1 de cada 8. 1 de cada 8 mujeres en Argentina va a tener cáncer de mama en su vida. Piensen en sus familias, en sus amigas, en sus futuras pacientes. 1 de cada 8. Es una enfermedad que vamos a cruzarnos en el consultorio todo el tiempo. Ok, perfecto. Ya tenemos la foto grande, la epidemiología. Ahora vamos a hacer zoom, pero un zoom microscópico. Vamos a la célula. ¿Cómo arranca todo esto? A ver, la definición de manual dice que son células que se multiplican sin control. Y sí, es verdad. Pero lo que a nosotros, en la clínica, nos cambia todo el panorama son dos cosas que aprende a hacer esa célula. Primero, invadir lo que tiene al lado. Y segundo, y esto es lo más importante, aprender a viajar, a hacer metástasis. Esa capacidad de viajar es lo que hace que esta enfermedad pueda ser mortal. Y ese camino es clave entenderlo. Miren. Partimos de células normales, tranquilas, en los conductos y lobulillos de la mama. De repente, algunas se vuelven malas, pero están encerradas. Eso es el carcinoma in situ. Están contenidas por una pared, la membrana basal. El verdadero problema, el punto de no retorno, es cuando esas células rompen esa pared. ¡Pum! Se convierten en un carcinoma invasivo. A partir de ese momento tienen la autopista libre, acceso a los vasos para irse a cualquier parte del cuerpo. Ok, la célula se escapó. Ahora tenemos un cáncer invasor. Pero ¿saben qué? No todos los invasores son iguales. Cada uno tiene su propia personalidad biológica. Y para poder combatirlo, necesitamos dos cosas. Primero, saber quién es. ¿Cuál es su personalidad? Eso es la clasificación. Y segundo, saber hasta dónde llegó. Y eso es la estadificación. Son como el DNI y el GPS del tumor. Miren esta tabla. Posta, esto es el ABC de la mastología moderna. Es el machete que tienen que tener grabado a fuego. ¿Cómo funciona? Le pedimos al tumor su documento, que son estos marcadores. Si tiene receptores de hormonas, es un luminal. Su talón de Aquiles, la terapia hormonal. Si tiene una proteína que se llama HER2, es un HER2 positivo. ¿Cómo lo atacamos? Con terapias biológicas que van directo contra ese HER2. Y si no tiene nada de esto, ni receptores de hormonas, ni HER2, es el famoso triple negativo. Generalmente es más peleador, y ahí nuestro caballito de batalla es la quimioterapia. Entender esto es todo, porque de acá sale el tratamiento sistémico. Y mientras miramos la personalidad del tumor, el patólogo nos da el GPS, la estadificación. Es simplemente para saber qué tan lejos llegó. Arranca en un estadio 0, que es ese cáncer encerrado, el in situ, y llega hasta el estadio 4, que ya significa que el tumor hizo metástasis, o sea que ya se fue de viaje a otros órganos. Entonces, a ver, si el gran problema es cuando el cáncer invade y viaja, la solución parece obvia, ¿no? Hay que encontrarlo antes de que lo haga.
Y ahí es donde entra la detección precoz. Créanme, es el arma más potente que tenemos para cambiar la historia de esta enfermedad. Y esta frase del Dr. Terrier, de la Sociedad Argentina de Mastología, es perfecta, clarísima. El autoexamen es importante, obvio, para que la mujer conozca su cuerpo. Pero ojo, que no nos confunda. Cuando un nódulo se puede tocar, ya suele medir más de 1 centímetro. La verdadera jugada, la que salva vidas, es encontrarlo cuando todavía no se siente nada. Y eso se hace con estudios, con una mamografía, en una paciente que no tiene ningún síntoma. Bueno, y en la práctica, ¿qué le decimos a la gente? Fácil, seguimos el consenso nacional. Para una mujer con riesgo promedio, la cosa es así. Mamografía 1 vez por año a partir de los 40. Simple. ¿Qué pasa si las mamas son densas? Ahí la mamografía sola a veces no alcanza, entonces le sumamos una ecografía. Y un detalle fundamental, las mamografías viejas, las analógicas, ya está, se desaconseja totalmente su uso. Y hablando de tecnología, esto evolucionó un montón. Pasar a la mamografía digital fue un salto de calidad. Pero el verdadero game changer es la tomosíntesis, la famosa Mamo 3D. Piensen que la mama es como un libro cerrado. La mamografía 2D ve la tapa. La tomosíntesis abre el libro y te muestra cada página. ¿El resultado? Es espectacular. Detecta hasta un 40% más de cánceres de los peligrosos, de los invasores, y encima baja la cantidad de falsas alarmas. Es mejor por donde la mires. Bien, llegamos a la recta final. Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos el DNI y el GPS del tumor. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo lo tratamos? Y acá lo primero que hay que decir es que esto no es trabajo para una sola persona. El enfoque es siempre, pero siempre en equipo, multidisciplinario. Imaginen que tenemos que pelear una batalla en 2 frentes. Por un lado, el frente local, la mama y los ganglios de la axila. Ahí nuestras armas son la cirugía y la radioterapia. Y por otro lado está el frente sistémico, que es todo el cuerpo. Ahí las armas son los tratamientos que viajan por la sangre. ¿Y cuáles usamos? Bueno, volvemos a la tabla de antes. Terapia hormonal, quimio, terapias biológicas. Todo depende de la personalidad del tumor. Si hablamos de la cirugía, a grandes rasgos hay 2 caminos. Uno es la cirugía conservadora o tumorectomía, donde sacamos el tumor y un poquito de tejido sano alrededor y casi siempre después se complementa con rayos. La otra opción es la mastectomía, que es sacar toda la mama. La decisión entre una y otra es compleja, depende de un montón de cosas. Y acá viene una pregunta clave. ¿Por qué damos tratamientos sistémicos si sacamos todo el tumor? Bueno, porque buscamos a los fantasmas, a las micrometástasis. Son células que quizás ya se escaparon, pero son tan poquitas que ningún estudio las puede ver. La terapia sistémica es como un limpiador que recorre todo el cuerpo buscando y eliminando a estas células escondidas. Así bajamos muchísimo el riesgo de que la enfermedad vuelva. Y para terminar, les dejo una pregunta para pensar, que mezcla todo lo que vimos con la salud pública. Ya sabemos que la tomosíntesis, la Mamo 3D, es mucho mejor, pero ¿saben cuál es la realidad en Argentina hoy? Que el 75% de los equipos que hay en el país son de tecnología vieja, analógica. Entonces la pregunta cae de maduro. ¿Cómo cambia la ecuación de mortalidad en Argentina si logramos que la mejor tecnología llegue a todas? Es un desafío gigante que nos excede como médicos de consultorio y nos pone a pensar en el sistema de salud en general.